Telefónica, el senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente del Grupo Plural. Me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo, Emilio. Igualmente, Ana Francisca, buenas noches, y por tu conducto, el auditorio de MBS, ¿cómo te va? A ver, pues bien, hay dos cosas. Serán impugnaciones en términos de forma y también en términos de fondo, por lo que tenemos entendido. Es así, mira, yo veo tres mensajes de lo que pasó el fin de semana, digamos, en esta noche de la indignidad. La primera es la confirmación de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su repercusión legislativa han decidido escalar la intransigencia. El hecho que hayan decidido salirse para no construir ningún acuerdo del INAI, cerrar el tema de la transparencia, irse a Palacio Nacional, no tiene precedente. Cerraron los accesos al Senado adentro para las sesiones alternas, con candados y bloqueando elevadores como nunca había pasado. Lo tomo como reflejo de una extremo de la intransigencia. Segundo, me parece muy grave que hayan optado la mayoría por salirse del Senado y legislar sin consultas, sin parlamento abierto, sin tomar en cuenta ninguna de las comunidades referidas en este paquete legislativo. Ya no es solo un tema de la oposición, sino que me parece la renuncia de un movimiento que apostaba a ser democrático y que ahora legisla peor que los peores momentos autoritarios del país. Ahora, déjame te interrumpo un segundito. Sí. Tanto el presidente Alejandro Armenta, morenista, por supuesto el presidente del Senado, como Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dicen, Armenta dice que todo mundo sabía que iban a sesionar en otro lugar y que todo mundo, y que estaba por supuesto abierto, que no pusieron ninguna traba para que fueran a sesionar, y Monreal dice que nunca se comprometieron a aprobar en positivo al comisionado del INAI. Emilio. Mira, el tercero es justo el descrédito de lo que sucede con gente como Monreal y Armenta. Monreal ya no es un interlocutor válido para nosotros. Uh-huh. Es ya un actor político vacío, que no solo no cumple los acuerdos, sino que intentando quedar bien y con unos y con otros, que en realidad lo que hace es quedar mal con todos, ahora sale a dar una explicación vergonzosa. Hicimos un acuerdo para que se sacara el INAI adelante y votáramos las constitucionales y no se detuvieran. Ese fue el acuerdo. Uh-huh. Y la verdad de las cosas es que las explicaciones que da, lo único que hacen es colocarlos en un lugar de más desconfianza y más vergüenza. De Armenta no hay mucho que comentar. Él está empeñado en la carrera para ser candidato a gobernador en Puebla. El elector de esa decisión es uno solo. Se llama Andrés Manuel López Obrador y le está empeñado en quedar bien con él. El día del INAI, el día que todo reventó, sí, Armenta presenta en la mañana una propuesta para desaparecer el INAI. Cuando el presidente de la mesa debería un poco procurar la unidad y el acuerdo. No, para quedar bien con el gran elector, pues se pone en este papel de alfombra, ¿no? Uh-huh. La verdad es que a mí me apena que Armenta esté terminando su periodo de presidente del Senado así. Uh-huh. ¿Cuáles son las perspectivas de estas impugnaciones? En términos de procedimiento, por ejemplo, creo que ahí hay temas entre que no se sabe muy bien a bien si había quórum o no en todo el momento de la sesión, había una senadora fuera del país, en fin, el procedimiento es un procedimiento constitucional y por eso hay mucha legitimidad para acudir con un instrumento de defensa de las minorías en el Congreso, que es la acción de inconstitucionalidad. Sí. Hemos acudido 27 veces y la gran mayoría de veces la hemos ganado. La última y más reciente fue el inconstitucional paso de la Guardia Nacional uh-huh. al Ejército, así es, violando la Constitución. Uh-huh. Entonces, las resoluciones de la Corte parece que no les sirven. Al contrario, parece que quieren pelearse más con la Corte. El papel de la Corte no es darle la razón a uno u otro, sino es defender la Constitución, punto. Uh-huh. Entonces, por supuesto, ya ha habido casos, Ana Francisca, donde por violar el procedimiento se anulan todas las leyes aprobadas. Un tema básico es cómo nombras suplente a una senadora que está en una misión oficial. Ya hoy inclusive sale el momento en la Gaceta cuando ella se está incorporada y la otra
votando, pues no pueden tener dos senadoras. Sí. Eso es absolutamente ilegal. O sea, representando, dos personas representando el mismo escaño, para que sea muy claro, ¿no? Correcto. Hay muchísimos escándalos, por ejemplo, de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Hay elementos para pensar que falsificaron firmas, que no hubo sesiones. Tenían que haber sesionado 2 comisiones para la ley de CONACYT, no lo hicieron, inventaron, se fueron a Palacio Nacional a tomar de las fotos. Claramente, te pongo un ejemplo. Cuando la ley de seguridad interior, en el periodo de Peña, la Corte dijo que era inconstitucional por el procedimiento. Ya hay precedentes, pues. Uh-huh. Y por supuesto que vamos a seguir. Qué indebido que haya esta voluntad de no construir acuerdos y tengamos que ir para toda la Corte, Ana Francisca. Sí. A mí me parece una pérdida de tiempo país extraordinario, ¿no? Porque se genera una enorme incertidumbre y uno se pregunta, pero ¿por qué les da por no consultar a la comunidad científica, por ejemplo? En la Cámara de Diputados se comprometieron a hacer 7 foros, hicieron 2. En el Senado no le preguntaron a uno solo. Por ponerte solo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto me preocupa muchísimo todas las nuevas medidas para avanzar en la militarización de este país. Más poder al ejército, más dinero al ejército. Y el tema del INSABI, como tú mencionabas al inicio de la nota, pues es la confesión de un fracaso que si fuere, hombre, en el ámbito de la casa de Andrés Manuel López Obrador, pues lamentable. Pero eso ha costado miles de vidas al pueblo de México y es literalmente una confesión de una incapacidad que borda en la negligencia criminal, Ana Francisca. Bueno, pues entrarán a la... ¿Cuándo van a presentar las impugnaciones? Tenemos 30 días naturales a partir de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Ya. Oye, una pregunta adicional. Esta semana una juez le pidió al Senado que nombrara al comisionado que falta, digamos, a uno de los comisionados que falta del INAI, pero pues eso no va a poder ser porque están pues ya en comisión permanente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Puede ser, si tuvieran la voluntad, hoy, por ejemplo, hubo sesión, se podría convocar un periodo extraordinario con exclusivo tema para eso. Pero aquel fuero que dicen que ya ha desaparecido, hoy es el argumento para no hacerle caso a la jueza, uh-huh, porque creen que no hay sanción. Pero el problema está en la voluntad expresa y manifiesta de la opacidad como política pública, y no es el tema de la comisionada o el comisionado, es el tema de garantía del derecho al acceso a información de las y los mexicanos. Sí. Ese es el tema. Sí. Ahora, si incumplen, lo que tú dices es, pues les vale un cacahuate porque tienen fuero, y pues quién va a hacer valer, o sea, no se puede hacer valer la sanción, ¿no? Que sería un incumplimiento de una determinación que hace un juez. Mira, yo creo que tenemos que poner los focos en rojo. A ver. Cuando un gobierno tiene como política pública el desacato, cuando un gobierno tiene como lógica que la intransigencia quiere hacer la virtud, y cuando un gobierno entiende que son los únicos en el espectro y solo ellos, estamos entrando una nueva fase de una dinámica muy autoritaria. Yo por eso digo focos rojos, porque eso no era lo que nos ofrecieron el 18, Bueno, pues ahí está. Rápidamente, nada más para finalizar, Emilio, la Consejería Jurídica de Presidencia hoy sorprendió a muchos pidiéndole formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en orden de prelación impugnaciones previas antes de resolver las llamadas, las impugnaciones interpuestas en contra del llamado Plan B, como diciéndole, pues resuelva primero lo que me interesa y deje al final lo que realmente no quiero que decida, ¿no? Es muy sorprendente el cambio de actitud que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el mandato de la ministra Piña. Arturo Saldívar, que hacía más una función de paje que de presidente de la Corte, era todo el reconocimiento, todas las canonjías, es la misma Corte, y en menos de 4 meses están dedicados a atacar, a socavar y casi a decirles cómo trabajar. Creo que esto que tú comentas es parte de ese cambio de dinámica. Andrés no es un hombre que le gusten ni los contrapesos ni la división de poderes. La Corte resolverá como considere, y me parece que no está mal.
que si está por definirse lo que pasa, por ejemplo, en materia electoral, tenga prelación y prioridad por su importancia, no por su fecha. Ya. Bueno, pues interesante lectura de todo lo que está sucediendo. Senador, te agradezco como siempre muchísimo que platiques con nosotros. Soy yo el agradecido. Buenas noches. Muy buenas noches, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa.